Hola nuevamente. Hoy hablaremos del significado desde la semiótica de la metáfora y la metonimia. Algunos términos claves de la retórica y de elementos literarios son usados de una forma amplia y generosa por los semióticos. El significado connotativo de, de estos elementos es generado frecuentemente por el empleo de la metáfora o de la metonimia. Desde la semiótica, la metáfora expresa aquello que no es familiar, conocido en el mundo literario como el enunciado. Desde el punto de vista familiar, pongamos el ejemplo, el vehículo. El enunciado y el vehículo no están relacionados normalmente. Nosotros debemos realizar un salto imaginativo para poder comprender una metáfora nueva. Hay metáforas tanto visuales como verbales. En el cine, en este medio, eh, la metáfora se aplica cuando, por ejemplo, hay dos tomas consecutivas y una de ellas, por ejemplo, la segunda, funciona en modo comparativo con la primera. John Fiske indica que el lenguaje visual que más frecuentemente trabaja metafóricamente es aquel que es usado por los publicistas. Thwaites anota que la metáfora puede involucrar una función de transferencia, es decir, que puede transferir ciertas cualidades, ciertas características de un signo a otro, lo que ha sido explotado de una manera amplia y suficiente por los elementos mediáticos y por la publicidad. La metonimia comprende a un ejemplo individual, por ejemplo, una madre, una mamá. ¿Qué representa a la mamá? La categoría relacionada con la mamá, con el ser materno. O un detalle que esté asociado, por ejemplo, puede representar a un objeto particular. Un caballo puede representar, por ejemplo, un automóvil, Ford Mustang. Las metonimias pueden ser visuales y verbales, al igual que las metáforas. En el cine, la metonimia puede ser aplicada a un objeto que está visualmente presente, pero que representa a otro objeto o sujeto, con lo cual está relacionado, pero que está ausente. Y lo vemos en muchas películas, ¿sí? Un elemento que tenga un actor automáticamente representa dentro del personaje a un actor o a un personaje que en ese momento no está allí, pero que inmediatamente se sabe a qué hace referencia. Los publicistas hacen un uso permanente tanto de la metáfora como la metonimia. El signo de una madre que está de pronto sirviéndole a su hijo, eh, no sé, un waffle, un cereal, eh, en el desayuno para los niños, puede ser una metonimia relacionada con aquellas actividades eh, de una madre ama de casa, en el que está orientado el vestir, el limpiar, el cocinar, etcétera. ¿Sí? Se relaciona con eso. Pero a su vez es una metáfora. La mamá que está sirviéndole a su hijo con una cara de felicidad puede estar expresando la metáfora relacionada con el amor y la seguridad que puede tener ese hijo con
su mamá en ese momento. Mm, Thwaites y algunos colegas señalan que la metonimia es común definitivamente en los medios publicitarios, particularmente en aquellos productos que son prohibidos, digamos que son expresamente prohibidos en algunos países por ley. El caso de los cigarrillos, por ejemplo, algunos licores, ¿sí? En el cual el elemento como tal tiene que ser visto, trabajado de otra forma para que quien observe la información automáticamente tenga presente ese producto. Los algunos avisos de cigarrillos, de licores, pues son ejemplos de eso. Entonces, eso sí se los dejo a su discreción para que piensen, oiga, qué tipo de publicidad me puede llevar a pensar en fumar o en tomar un licor X. Bien, la sinécdoque es un tipo de metonimia en el que una parte representa a la totalidad y viceversa. Por ejemplo, un policía puede representar la ley, ¿sí? Cali representa, de acuerdo a la tradición y cultura, a la sucursal del cielo. Eh, Las Vegas, a la diversión y a la ciudad que nunca duerme. Entonces, pensemos los trabajadores, a veces son llamados obreros, ¿sí? Porque representan la mano de obra de una empresa. O indicar, por ejemplo, si usted quiere hacer saber que tiene un nuevo auto, se puede estar indicando que adquirió un nuevo par de ruedas, ¿sí? O un nuevo juego de ruedas para relacionar que adquirió un vehículo. En el cine, por ejemplo, se ve mucho este elemento de la sinécdoque, en el que en las tomas inmediatamente lo llevan a usted a identificar a qué se refieren. Si usted ve una toma donde hay muchas botas, muchas personas, pero reflejan las botas caminando, inmediatamente está pensando en un ejército, ¿sí? Eh, o elementos metonímicos, si ustedes ven que las hojas de un calendario empiezan a caer, automáticamente usted lo relaciona con el tiempo que está pasando. O si ve el, las ruedas de una locomotora empezando a impulsar y salir humo, es porque va a empezar a traccionar un, un ferrocarril. Frente a ese ejercicio de la metonimia y la sinécdoque, no es fácil poder identificar una línea que delimite claramente cada una, porque la una hace referencia a la otra. La sinécdoque nace, la metonimia es un tipo de metonimia. Eh, de hecho, a diferencia de la metáfora, la metonimia se basa en la contigüidad, es decir, que no requiere, como en el caso de la metáfora, un salto imaginativo. ¿A qué hace referencia aquello? ¿Sí? La metáfora sí necesita ese salto imaginativo inmediatamente, eh, por lo que hace que la metonimia de alguna manera sea un poco más natural que la misma metáfora. Y algunos autores indican que intentar representar la realidad con algún tipo de signo puede verse como si envolviera una metonimia, porque únicamente puede involucrar a las selecciones específicas de lo que usted quiere dar a conocer. Y sin embargo, esa selección de elementos nos sirven para orientarnos en un elemento un poco más grande que nos pueda proporcionar un significado mucho mayor de lo que se pretende. Algunos semióticos sugieren que la metáfora es una dimensión paradigmática, es decir, vertical, selectiva y asociativa,
y que la metonimia es una dimensión sintagmática, horizontal, combinativa. Ahora bien, es importante tener en cuenta esto que estamos acercándonos, está visto desde el punto de vista de los semióticos. Saltémonos un poco este ejercicio de semiología, este ejercicio semiótico, y pasemos un poco más al ejercicio literario, ¿sí? Que considero que es importante y relevante acercarnos en este instante a ver la metáfora y la metonimia desde lo literario. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Desde lo literario, la metáfora es una figura que es retórica y que hace un uso figurado del lenguaje. Aquí tiene una significación, una relación con la semiótica, porque recuerden que hacemos ese salto de imaginación. Y dentro del literario, la metáfora hace relación a algo sin que se nombre específicamente. ¿Sí? Por ejemplo, lo tienen bajo la lupa, ¿sí? Por no decir que estamos haciendo una investigación. O me pegó muy fuerte la noticia. O sea, me siento desanimado desanimado o apesumbrado por el ejercicio de una observación, una noticia que ya haya conocido. Las metáforas utilizan el doble sentido y son herramientas fundamentales en la lingüística, en nuestro lenguaje, en todo el ejercicio literario. Y en muchos aspectos pueden llegar a tomarse como un uso cotidiano. Eh, las metáforas, de hecho, van a enriquecer de una forma importante lo que expresamos. La metáfora tiene dos elementos importantes. Recuerden que en ese momento estoy hablando desde lo literario. El término real, es decir, a lo que se está haciendo referencia en verdad, y el término imaginario, que se refiere a través de lo cual se hace referencia del primero, o sea, del término real. La fundamentación entre estos dos elementos es la semejanza que se pueda establecer. Y allí es donde se encuentra la riqueza de la metáfora, ¿sí? En el poder descubrir esa relación. Un ejemplo, podemos decir frases como estas. Está que echa chispas. Es una frase cotidiana para indicar que alguien está de mal genio. O la llama que late en tu pecho, que puede referirse al corazón, a la pasión que puede estar sintiendo por algo puntual. Me robó una sonrisa para indicar que estoy feliz, que me puso contento. Las nieves del tiempo platearon sus sienes, una frase muy romántica para indicar que una persona ya está entrada en años. En fin, hay muchos ejemplos que ustedes pueden llegar a tener y que, como ustedes se pueden dar cuenta, pueden usar en la cotidianidad. Eh, ese lugar es un paraíso, este sitio es un paraíso, este sitio es un regalo de Dios, como para decir que usted se siente bien, que es un sitio bonito, que es un sitio lindo. Tu voz es música para los oídos, porque le agrada escuchar a alguien. Están caminando por las paredes, una forma de decir que está muy nervioso. Entonces, fíjense que ustedes de alguna manera eh, utilizan o hemos utilizado de alguna manera un lenguaje un poco más metafórico. Miren, las mamás, cuando dicen a sus hijos, esas son lágrimas de cocodrilo para decir que el llanto de su hijo no es real cuando lo están regañando, ¿sí? Entonces, fíjense que algo tan particular puede acompañar un ejercicio literario, inclusive de escritura. Ahora bien, desde el punto de vista literario, la metonimia, que también es una figura literaria, consiste en nombrar un término con el nombre de otro término asociado. Y este es un elemento, es un mecanismo de sustitución que se basa en una relación de contigüidad. Fíjese que ese término de contigüidad lo indiqué en el ejercicio anterior cuando estamos hablando desde lo semiótico.
y que puede darse por casualidad, por sucesión, por procedencia, entre otros. Puedo indicar, se robaron un Picasso. ¿De qué estoy hablando? ¿Sí? Que efectivamente el hecho cierto es que se robaron y estoy omitiendo el elemento artístico que puede ser un cuadro o puede ser una escultura de Picasso, ¿sí? Eh, y en este orden de ideas podemos juntarnos con el sinécdoque, fíjense que aquí también hablamos de sinécdoque de las figuras literarias y que se utiliza en un lenguaje un poco más coloquial. Eh, y en este sentido es importante que con tanto el receptor y el emisor compartan algunos códigos de comunicación. Dentro de los tipos de metonimia, podemos estar hablando de 4 elementos importantes. El contenedor por contenido, el instrumento por artista, el concreto por abstracto y lugar por el objeto que produce. Contenedor por contenido es cuando se trata de comidas o bebidas. Es frecuente que no sea recurrente decir el contenido de, sino que simplemente con decir me tomé un vaso, se comprenda que lo que se bebió fue lo del interior de ese vaso. Por ejemplo, quieres una, un vaso de leche, ¿sí? Quieres una taza de café. El instrumento por artista, la crítica de diferentes disciplinas del arte se apoya mucho en este tipo de recurso, lo que es muy útil para evitar repeticiones. Eso es utilizado especialmente para no mencionar que se trata de quien utiliza el instrumento, ¿sí? Eh, sino que se valora el objeto del mismo, comprendiendo que lo que estoy indicando recae directamente sobre lo quien lo ejecuta. Por ejemplo, tocaron Mozart toda la noche, interpretaron Beethoven en el restaurante, ¿sí? Entonces estoy hablando de la música que se está relacionando con ese tipo de artista, ¿sí? O con la música relacionada con lo clásico. Concreto por abstracto. Algunas expresiones se valen de esto porque cambian palabras por otras de otra característica. Por ejemplo, tiene buena cabeza, para hablar de alguien con buena inteligencia. No es que la cabeza sea grande, ¿no? Sino que es inteligente. Lugar por el objeto que produce, cuando se trata de productos típicos de un lugar, como un café, un chocolate, un vino, etcétera. Entonces puedo decir, me regalaron un Louis Vuitton para hablar de precisamente una cartera, seguramente. Eh, y así podemos realizar y trabajar y tener en cuenta diferentes elementos que me acompañan dentro de la metonimia. Podemos hablar de elementos de metonimia como por ejemplo, esto no es tan importante tener buena cabeza como dedicarse a estudiar. Estamos hablando del ejercicio de tener suficiente memoria o suficiente inteligencia, porque es importante tener los dos elementos, ser inteligente y estudiar bien. Eh, Hemos escuchado a veces en noticias que dice la Casa Blanca ya realizó declaraciones sobre tal cosa, refiriéndose a quiénes, a los políticos, al presidente, a su representante que se encuentran en la Casa Blanca, en el Palacio de Nariño tal cosa, ¿sí? Se dijo esto, entonces, se refiere a quienes en el Palacio de Nariño, los que están en el Palacio de Nariño, nuestros representantes políticos que hablan en favor o en contra de alguna noticia en particular. Eh, a veces cuando nos referimos a un deportista, tiene buenos pulmones para correr, ¿sí? Para decir que el tipo está en buen estado físico. Entonces miren cómo este elemento ayuda a comprender mejor eh, la idea que yo quiero llevar. Bien, estos ejercicios son elementos que están referidos desde lo literario. Y hay uno muy interesante que no se toca desde la semiótica, pero desde lo literario me parece prudente que ustedes lo tengan en cuenta y se refiere a la alusión, es otra figura retórica
y es un recurso lingüístico que hace referencia a algo sin mencionarlo directamente. Y que es muy similar a lo que hemos visto de manera anterior. Por decir algo, las camisas en diciembre se venden como pan caliente, para indicar que esas camisas o ese producto se está teniendo una salida rápida en el comercio. La alusión utiliza un ejemplo que sirve siempre como referente al mismo. Para que la alusión sea comprendida, el emisor, quien envía el mensaje, debe acudir a los conocimientos previos del receptor. Es decir, que debe haber una empatía entre los dos. Cuanto más conocimiento y riqueza léxica, más vocabulario tenga una persona, es mayor su capacidad para comprender las alusiones. Y esto es de ambas partes. Para ello, recuerden que hace unos videos estuvimos hablando de la preparación. Usted tiene que estar preparado, lea. En la medida que usted lee, se enriquece. Y ese vocabulario que usted va a tener va a enriquecer lo que usted hable o diga. Las alusiones sirven para ilustrar la idea que el emisor quiere comunicar, tal como sucede con la metáfora, ¿sí? Además, tiene un objeto un poco más estético, es una herramienta que usted puede utilizar para enriquecer el discurso que tiene. En una alusión se puede representar personas, circunstancias, animales, cosas, situaciones, mitos, etc. Por lo que puede inmediatamente utilizar eso para enriquecer precisamente lo que usted quiere expresar. Las palabras, o mejor, los tipos de alusión, pueden ser alusión literaria o retórica o alusión directa. Dentro de la alusión literaria podemos comprender aquello que tiene una referencia artística, contando con el conocimiento del receptor, o sea, teniendo en cuenta que el receptor, quien recibe mi mensaje, entiende lo que quiero decir. Por ejemplo, Pedro siempre ha sido como Peter Pan para decir que esa persona X tiene alma de niño, es un niño siempre. Entonces, es una alusión directa desde lo artístico. Y, perdón, una alusión literaria. Y la alusión directa, hablamos que el emisor intenta decir con otras palabras una frase comprendida por el público en general. Un ejemplo es indicar que mi abuela se encuentra preparándose para el sueño eterno, o sea, está próxima a la muerte. Una forma un poquito fuerte, pero directo. Y tenemos algunos ejemplos de alusión directa, ¿no? Si yo digo, ustedes lo han dicho, mire, aquel chico, aquella chica tiene cabellos de oro. Estamos hablando que es una persona rubia. O esa persona es una lámpara llena de ideas. ¿Ya? Una persona que genera ideas dentro de un grupo. Eh, podemos decir que se ha convertido en una tortuga porque es que es lento, ¿sí? Que una persona es lenta desde la parte de la alusión directa. Ahora, desde lo literario retórico, podemos tener elementos no solamente literarios, específicamente literarios, sino también elementos que me acompañen esas figuras. Por ejemplo, si yo digo, Juan es un flash para hacer determinada actividad, estoy diciendo que es muy rápido, ¿sí? O decir, no, es que mi mamá cuando se enoja se parece a Hulk, como dicen los niños. Estoy diciendo que pues, es demasiado irascible, ¿sí? Eh, en fin, podemos encontrar tantas opciones que de una u otra manera, cuando usted empieza a conocer más el lenguaje, ese español tan rico en el que nosotros tenemos, podemos encontrar tanta conjugación y combinación de elementos y de signos, ya desde el punto de vista semiótico, que de una u otra manera vamos a enriquecer eh, todo el mensaje que queremos transmitir.
Entonces pensemos en eso. De lo semiótico, entonces tenemos dos elementos fundamentales, que es la metáfora y la metonimia. Y dentro de la metonimia tenemos la sinécdoque, elementos que son tocados desde la semiótica. Ahora, desde lo literario, podemos no solamente tener estos elementos que ya he indicado, sino que adicional podemos tener la alusión. No se les olvide, ténganlo presente para que esos elementos que ustedes van a construir, esos textos, sean ricos en signos que apunten a una comprensión muy clara de lo que usted quiere transmitir. Fuerte abrazo.